Yo tenía algo planeado y escrito y me tocó deshacerlo. ¿Se oye o no? Sí. Y arrancaba diciendo, un poco parodiando el manifiesto del Partido Comunista: un fantasma recorre América Latina, el fantasma de la criminalidad organizada. Pero creo que ya se ha hablado mucho de eso y quiero aterrizarlo un poco a un país que conozco muy bien, que es una historia de éxito con una posibilidad que sea un profundo fracaso, que es el mío, que es Colombia. ¿Y por qué fracasa? ¿Y por qué es éxito? ¿Y cuáles son las lecciones que podemos aprender de esa gobernabilidad, de las relaciones internacionales y de cómo un desastre se convierte en un éxito y ese éxito empieza a deteriorarse de manera dramática? Colombia en el 2002 era un estado prácticamente fallido, dividido entre ELN y FARC, paramilitares y Estado. El Estado controlaba las ciudades, el resto era controlado por las organizaciones criminales de cierta manera. Con Plan Colombia hay una política exitosísima, yo diría la más exitosa que ha tenido Estados Unidos en América Latina desde la posguerra. Trabajamos de la mano y en 8 años se transforma. Se transforma en términos de homicidios que disminuyen a la mitad, se transforma en términos de crecimiento económico que se dispara, se transforma en términos de control territorial y de reducción de coca. De 180.000 hectáreas que teníamos en el 2002, pasamos a cerca de 40.000 en el 2013, cuando empieza a cambiar la política. Y empieza a cambiar, quizás por distintas razones que podemos evaluar después de una discusión larguísima, pero lo primero que se hace es que se desmonta la política antidrogas de manera callada en una negociación de paz. Se disminuye el presupuesto, se baja la mirada de atención a esto. Estados Unidos es cómplice de ello, yo tengo que ser absolutamente sincero, y esto logra que en el 2018 volvamos a tener 220.000 hectáreas de coca. Luego los recursos de la criminalidad organizada regresan y esa criminalidad organizada tiene tremenda fuerza hoy en día más que nunca. Lo segundo que pasa es que se negocia un proceso de paz que era absolutamente necesario. Finalmente todos teníamos claro que la política de seguridad tenía que llevar a una negociación, pero una negociación que no incluyera impunidad, etcétera. Y en el 2016 el pueblo colombiano toma una decisión increíble y es que vota no a un acuerdo de paz único en el mundo. Y esa votación se desechó y se pierde la legitimidad de la democracia en Colombia. No pasó nada con esa decisión del pueblo valiente, del pueblo colombiano. Nuevamente, yo creo que ahí Estados Unidos se equivocó al no decir un minutico. Usted tiene que escuchar a su gente. No, se creó que no, que había un cambio, que no sé qué. Pero lo cierto es que la gente, hoy usted habla con ellos y dice, pero ¿para qué votamos si es que cuando votamos no pasó absolutamente nada? Ese proceso de paz, 2018, llega el presidente Duque. Creo que su política de restauración del tema antidrogas no funcionó. Seguimos teniendo las 220.000 hectáreas, se recuperaron ciertos elementos, pero lo cierto es que volver a ese embate después de muchas de las cosas que se hicieron, entre otras prohibir el glifosato, era muy difícil retroceder y pasan dos cosas en el 2019 y 2021. Las protestas de las que hablaban, que tienen razones distintas y que empieza uno a mirar unas cosas que uno dice, ¿y esto aquí qué está pasando? Uno, destruyeron en Chile el metro de Santiago en una noche. Todas las estaciones. Y oh, sorpresa, en Bogotá, 21 estaciones de policía son destruidas en una noche también. Eso no sucede en una protesta civil que tiene que ver si no tiene algo organizado. Después logramos saber varios temas de eso. En el 2021, el presidente Duque plantea una reforma y otra vez una protesta brutal, con más de 70 muertos, como dijeron, pero que tenía que ver con, supuestamente, una reforma tributaria. La eliminan, no pasa, se levanta el paro, pero lo que sí pasa es que toda esta narrativa y toda esta historia que llega alrededor del acuerdo de paz que divide al país, las redes sociales acaban generando una ruptura, y esa ruptura abre el espacio para que llegue Gustavo Petro. Éxito de la democracia, no voy a decir que no. Una persona que en un proceso de paz entra a la legalidad, logra ser presidente y genera un cambio absoluto en Colombia. Pero ¿qué pasa en ese momento? Primero, lo primero que plantea es, dice, vamos a acabar la actual política contra las drogas. ¿Eso qué quiere decir?
a mi querida ministra Romo de Ecuador, eso quiere decir que los problemas de violencia en Colombia y alrededor de Colombia van a aumentar brutalmente. Que el eje de narcotráfico Venezuela, Colombia, México se va a consolidar, no nos digamos mentiras, y eso va a impactar Venezuela, va a impactar toda la región en materia de violencia, de lavado, de ingobernabilidad y todo lo que esto conlleva. Segundo, 22% de colombianos no creen en el sistema electoral ya. Una encuesta dice: nosotros no creemos que esa elección haya sido transparente. Se está creando una mirada distinta hacia la gobernabilidad que nos debe dar la democracia. Además, Colombia, siendo la segunda democracia más antigua del continente, 1834, con un pequeñísimo interrupción en los años 50, es la democracia más consolidada, pero ya una quinta parte de los colombianos no creen en la democracia y no creen en el voto. Se está construyendo un sistema de ingobernabilidad brutal. Llega el gobierno del cambio. ¿Y qué pasa con el gobierno del cambio? Lo primero es que recoge sectores quizás de los más corruptos de la política colombiana y gobierna con ellos. Es decir, el cambio se coopta con la corrupción. Primer hecho, eligen un contralor que, si ustedes le miran su hoja de vida y todas sus relaciones, es más cercano a un prontuario que a un currículum vitae. La primera decisión política del Congreso de Colombia, de manera estructural, es escoger a alguien que no va a vigilar en la Contraloría cómo se utilizan pues, los recursos públicos, sino que va a ser parte de ese mismo sistema corrupto que supuestamente el gobierno que entró iba a cambiar totalmente. Y finalmente, la decisión más grave que se ha tomado es la decisión en la policía y en el ejército, donde se barrió con la cúpula 2 generaciones de policías que construimos conjuntamente con Estados Unidos, que son los más preparados, salieron de la policía. Igualmente, generales de las fuerzas militares, cerca de 40, salen. Es decir, todo lo que hicimos durante más de 20 años para construir esa posibilidad de control social, esa posibilidad de tranquilidad, esa posibilidad de prosperidad, quedan pues expuestas. Y para terminar, tenemos ahora la política de la paz total, que es muy parecido a lo que tiene el presidente López Obrador, de abrazos y no balazos, pero que, como bien me lo dijo un amigo, eso es hugs for thugs, es decir, abrazos con ampones, lo que va a pasar en Colombia. El futuro es bastante negro para Colombia y por ende para el continente.